Shalom, Shalom Alejen, amada familia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues la palabra en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6 nos dice: Instruye al niño en el camino que debe de andar, y cuando viejo no se apartará de él. Amén. Hoy hemos sido convocados por el Eterno para recibir su instrucción, su Torá, y que así aprendamos a distinguir lo bueno de lo casi bueno, y con el conocimiento de la verdad no podamos ser engañados, para que cada día caminemos y nos conduzcamos por sendas de justicia, como ese pueblo santo, como ese pueblo apartado para Él. Esta semana hemos llegado a la parashá número 18, la cual lleva por nombre Mishpatim, juicios. Y la porción de la Torá que vamos a estar leyendo se encuentra en el libro de Shemot, capítulo 21, hasta el capítulo 24, verso 18. Bueno, amada familia, comencemos. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con la palabra de la Torá. Por lo tanto te pedimos, oh Eterno, nuestro Elohim, que haga placenteras en nuestros labios la palabra de la Torá, como así también en los labios de todo tu pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo tu pueblo, la casa de Israel, puedan conocer tu nombre y aprender tu Torá por sí mismo. Bendito eres tú, oh Adonai, que enseñas Torá a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, el donante de la Torá. Amén, amén y amén. Capítulo 21 del libro de Shemot. Estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el séptimo se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, se irá con su esposa con él cuando él se vaya. Pero si su amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos le pertenecen al amo de ella, y él se irá solo. Sin embargo, si el esclavo declara: yo amo, a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre, entonces su amo lo traerá delante de Elohim, y allí en la puerta o en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón, y el hombre será su esclavo de por vida. Verso 7. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre como los hombres esclavos. Si su amo se casó con ella, pero decide que ella ya no le place, entonces él permitirá que ella sea redimida. A él no se le permite venderla a un pueblo extranjero, porque la ha tratado injustamente. Si él la ha hecho casarse con su hijo, entonces la tratará como una hija. Si él se casa con otra esposa, no reducirá su comida, ropas o derechos maritales. Si él no le provee con estas 3 cosas,
A ella se le dará su libertad sin tener que pagar nada. Verso 12. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte, tiene que ser puesto a muerte. Si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, entonces yo designaré para ustedes un lugar a donde pueda huir. Verso 14. Pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente, después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. Cualquiera que ataque a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte, indiferentemente si ya lo ha vendido o la persona es encontrada aún en su poder. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Verso 18. Si dos personas pelean y una golpea a la otra con una piedra o con su puño, y la persona herida no muere, pero tiene que quedarse en cama, entonces, si se recupera lo suficiente para poder caminar por fuera, aún con un bastón, el que atacó será libre de toda culpa, excepto de compensarlo por la pérdida de tiempo y tomar la responsabilidad por su cuidado hasta que la recuperación sea completa. Verso 20. Si una persona golpea con una caña a su esclavo o esclava tan severamente que muere, él será castigado, excepto si el esclavo sobrevive por un día o dos. No será castigado, puesto que el esclavo es de su propiedad. Si algunos están peleando uno con otro y de casualidad hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces, aun si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que imponga el esposo de la mujer y confirmado por los jueces. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. Verso 26. Si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. Si le hace perder un diente a su esclavo o esclava, tiene que dejarlo ir libre en compensación por su diente. Si un buey acornea de muerte a un hombre o una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá, y el dueño del buey ya no tendrá más obligación. Sin embargo, si el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño fue advertido, pero no lo encerró y terminó matando un hombre o una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Verso 30. Sin embargo, un rescate puede ser impuesto sobre él y la sentencia de muerte será sustituida si él paga la cantidad impuesta. Si el buey acornea un hijo o una hija, el mismo estatuto se aplica. Si el buey acornea un esclavo o esclava, el dueño dará al amo de ellos 12 onzas de plata y el buey tiene que ser apedreado de muerte.
Si alguien remueve la cubierta de una cisterna o cava una y no la cubre, y un buey o asno cae en ella, el dueño de la cisterna tiene que asumir la pérdida compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. Verso 35. Si el buey de una persona acornea al buey del prójimo, así que muere, tienen que vender al buey vivo y dividir el dinero de la venta. También dividirán al animal muerto. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño no lo encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. Capítulo 22. Si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si el ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato, a no ser que suceda después de la salida del sol, en cuyo caso es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, él pagará el doble, no importa si es un buey, un asno o una oveja. Verso 5. Si una persona deja pastar en un campo o una viña, o deja su animal suelto para pastar en el campo de otro, tiene que hacer restitución de su campo de acuerdo a su cosecha de su propio campo y viña. Y si ha consumido el campo completo, pagará como restitución lo mejor de su campo y lo mejor de su viña. Si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie, o un campo es destruido, la persona que lo prendió tiene que hacer restitución. Si una persona confía en mano de su vecino dinero o bienes y son robados de su casa, entonces, si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces él tiene que declarar delante del Eterno que él mismo no fue el que tomó los bienes de la persona. En todo caso de disputa, de posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa, o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice, esto es mío, ambas personas tienen que venir delante del Eterno, y el que el Eterno condene tiene que pagar el otro doble. Verso 10. Si una persona confía a un vecino cuidar un asno, buey, oveja o cualquier animal, y dicho animal muere, es herido o se escapa sin ser visto, entonces el juramento del vecino delante del Eterno, que él no ha tomado los bienes, zanjará el asunto entre ellos. El dueño lo aceptará sin que el vecino haga restitución. Pero si fue robado del vecino, él tiene que restituir al dueño. Si fue rasgado en pedazos por un animal, el vecino lo traerá como evidencia. Entonces, él no tiene que pagar la pérdida. Verso 14.
Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Si el dueño estaba presente, él no tiene que pagar la pérdida. Si el dueño lo había alquilado, la pérdida está cubierta por el precio del alquiler. Verso 16. Si un hombre seduce a una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella, para que sea su esposa. Pero si su padre rehúsa dársela a él tiene que pagar una suma equivalente al precio de la dote por vírgenes. Verso 18. No permitirás que una hechicera viva. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser puesto a muerte. Cualquiera que sacrifique para cualquier dios, excepto solamente el Eterno, tiene que ser completamente destruido. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Mitzrayim. No abusarás de ninguna viuda ni huérfano. Si abusas de ellos en cualquier forma y ellos claman a mí, yo ciertamente escucharé su clamor. Mi furia arderá y yo te mataré con la espada. Tus propias esposas serán viudas y tus propios hijos huérfanos. Verso 25. Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes tratar con él como lo harías con un acreedor, y no le cobrarás intereses. Si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, se lo devolverás cuando se ponga el sol, porque es su única prenda de vestir. Él la necesita para arroparse. ¿Qué otra cosa tiene para dormir? Además, si él clama a mí, yo escucharé, porque yo soy compasivo. Verso 28. No maldecirás a los jueces, no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. No tardarás en ofrecer de tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino. El primogénito de tus hijos tienes que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas. Se quedará con su madre 7 días, y en el 8º día tienes que dármelo a mí. Verso 31. Tienes que ser un pueblo especialmente apartado. Por lo tanto, no comerás ninguna carne desgarrada por animales salvajes en el campo, más bien, échala a los perros. No te dejes llevar por los falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. No vayas tras la mayoría para actuar mal. En un litigio, no respondas a las malas intenciones de la mayoría. No discrimines al pobre cuando pida justicia. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse. No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte
al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. Verso 9. No oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero, pues estuvieron extranjeros en la tierra de Misrayim. Sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha durante 6 años, pero el 7º año la dejarás sin sembrar, para que de ella coma la gente pobre de tu pueblo, y los animales del campo se coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Verso 12. Trabajarás 6 días, pero el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros. Verso 13. No invoquen con sus labios el nombre de otros dioses, ni siquiera los mencionen. Cumplan ustedes con todo lo que les he ordenado. Celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levaduras durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Verso 16. Celebrarás también la fiesta de la siega, es decir, de los primeros frutos, de lo que hayas sembrado en el campo, y al terminar el año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Verso 17. Todo varón se presentará delante del Eterno su Elohim 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, ni dejarás para el día siguiente la grasa del animal que ofrezcas. Traerás a la casa de tu Adón, tu Elohim, los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No le seas rebelde, porque Él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Verso 22. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, givitas y jebuseos, a los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, al Eterno, su Elohim, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Verso 26. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Haré que mi terror te proceda, y que en todo pueblo donde entres, su gente tiemble delante de ti, y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti.
Delante de ti enviaré a la avispa, para que a tu paso despeje a los givitas, cananeos e hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los arrojarás de tu presencia. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, para que no sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Capítulo 24. Adonai dijo a Moshe: Sube al Eterno, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Póstrense a la distancia. Mientras solamente Moshe se acerca al Eterno, los otros no se acercarán, y el pueblo no subirá con él. Moshe vino y dijo al pueblo todo lo que Adonai había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola voz: Nosotros obedeceremos toda palabra que el Eterno ha hablado. Moshe escribió todas las palabras de Adonai. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrenda de shalom de bueyes para el Eterno. Verso 6. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. La otra mitad de la sangre él roció contra el altar. Luego, él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron: Todo lo que el Eterno ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Verso 8. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: Esta es la sangre del pacto, el cual Adonai ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Verso 11. Él no extendió su mano contra estos notables de Israel. Por el contrario, ellos vieron a Elohim aun cuando estaban comiendo y bebiendo. El Eterno dijo a Moshe: Sube a mí en la montaña y quédate allí. Yo te daré las tablas de piedra con la Torá y los misbot que yo he escrito en ellas, para que los puedas enseñar. Moshe se levantó también Yehoshua su asistente, y Moshe
subió a la montaña de Elohim. A los ancianos él dijo: quédense aquí por nosotros hasta que regresemos a ustedes. Miren, Aarón y Hur están con ustedes. Cualquiera que tenga un problema debe resolverse con ellos. Verso 15. Moshe subió a la montaña y la nube cubrió la montaña. La gloria del Eterno se quedó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moshe desde la nube. Para los hijos de Israel, la gloria del Eterno lucía como fuego abrasador en la cumbre de la montaña. Moshe entró en la nube y subió a la montaña. Él estuvo en la montaña por 40 días y noches. Tehilim, Salmo, capítulo 1, verso del 1 al 3. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá del Eterno. En su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto en su temporada. Sus hojas nunca se marchitan. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Pues bien, amada familia, llegó el momento de conocer los mandamientos del número 42 al 94 de los 613 mandamientos que se encuentran en esta parashá Mishpatim. Mandamiento número 42. Ley sobre el siervo hebreo. 43. Precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea. 44. Precepto de redimir a la sierva hebrea. 45. Prohibición de vender a una sierva hebrea. 46. Prohibición de disminuir a la esposa lo que le corresponde: alimento, ropa y relaciones íntimas. 47. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital. 48. Prohibición de golpear al padre o a la madre. 49. Leyes sobre multas. 50. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital. Mandamiento número 51. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados por animales. 52. Prohibición de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedramiento. 53. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un foso. 54. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón en una sentencia de pago
o de pena capital. Mandamiento número 55. Precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. Mandamiento número 56. Obligación de la Corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. 57. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda no pagado. 58. Obligación de la Corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. 59. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda pagado o un arrendador. Número 60. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. 61. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un seductor. Mandamiento número 62. Prohibición de dejar vivir a una hechicera. 63. Prohibición de ofender a un converso con palabras. 64. Prohibición de perjudicar a un converso en cuestiones monetarias o de propiedad. 65. Prohibición de afligir a un huérfano o a una viuda. 66. Precepto de prestar a un pobre. 67. Prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. Mandamiento número 68. Prohibición de asistir a un individuo que presta o a uno que pide prestado con interés. 69. Prohibición de maldecir a un juez. 70. Prohibición de maldecir el nombre del Eterno. 71. Prohibición de maldecir a un gobernante. Mandamiento número 72. Prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto. 73. Prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales. 74. Prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. 75. Prohibición de aceptar el testimonio de un hombre que peca. 76. Prohibición de seguir el veredicto de la mayoría en un caso capital basándose en mayoría de un solo juez. Mandamiento número 77. Prohibición de que un juez que inicialmente sostuvo la inocencia de un acusado en un caso capital abogue por su culpabilidad. 78. Precepto de seguir a la mayoría en decisiones legales. 79. Prohibición de tener piedad de un pobre cuando se halla en litigio. 80. Precepto de descargar la carga del animal de otra persona. 81. Prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad. 82. Prohibición de decidir un caso capital por probabilidad. Mandamiento número 83. Prohibición para un juez de aceptar un soborno. 85. Precepto de dejar sin cultivar la tierra de Israel en el 7º año. 85. Precepto de descansar en el Shabbat. 86.
Prohibición de jurar en nombre de un ídolo. 87. Prohibición de incitar a un judío a la idolatría. 88. Precepto de celebrar las festividades. Mandamiento número 89. Prohibición de sacrificar la ofrenda de Pesaj cuando todavía hay hametz en la casa. 90. Prohibición de dejar los emurim, es decir, las partes designadas de la ofrenda de Pesaj hasta la mañana siguiente. 91. Precepto de traer las primicias de la tierra de Israel al templo. 92. Prohibición de cocinar carne junto con leche. 93. Prohibición de hacer un pacto con las 7 naciones o con un idólatra. Y por último, el mandamiento número 94, prohibición de dejar que un idólatra se establezca en la tierra de Israel. Ahora haremos la lectura de la Haftará que corresponde a esta parashá Mishpatim. Hagamos esta verajá, esta bendición. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complació en sus palabras que fueran anunciadas con verdad. Amén. La lectura se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 34, verso del 8 al 22. Esta palabra del Eterno vino a Jeremías después de que el rey Sidquía había hecho un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para liberarlos. Todo el que tenía un hombre o mujer esclavo que era hebreo tenía que dejarlo en libertad. Nadie se quedará como su esclavo con un hermano judío. Todos los reyes y todo el pueblo oyeron quién había entrado en el pacto, donde todos tenían que liberar a sus esclavos, hombres y mujeres, y no tenerlos ya más en servidumbre. Ellos escucharon y los dejaron ir, pero después ellos cambiaron de parecer, hicieron que los esclavos, hombres y mujeres, a quienes habían dejado libres regresaran, y los trajeron otra vez en sujeción como esclavos. Por lo tanto, esta palabra del Eterno vino a Jeremías. Aquí está lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice: Cuando yo traje a sus padres de la tierra de Misraim, donde vivían como esclavos, yo hice este pacto con ellos. Verso 14. Al final de 6 años, cada uno de ustedes tiene que liberar a su hermano hebreo, quien te ha sido vendido y te ha servido por 6 años. Tú lo dejarás ir libre. Pero sus padres no escucharon ni prestaron ninguna atención. Ahora bien, ustedes se arrepintieron, hicieron lo que es correcto a mis ojos, cuando cada uno de ustedes proclamó la libertad a su hermano. Y ustedes hicieron un pacto delante de mí en la casa que lleva mi nombre.
pero después cambiaron de parecer. Ustedes profanaron mi nombre, cuando cada uno de ustedes tomó de regreso a sus esclavos, hombres y mujeres, y a quienes habían dejado libres para que vivieran como quisieran, y los trajeron de regreso como sus esclavos. Por lo tanto, aquí está lo que Adonai dice: ustedes no me hicieron caso y proclamaron libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Así que ahora yo proclamo para ustedes una libertad, dice el Eterno, para espada, pestilencia y hambruna. Yo los haré un objeto de horror ante todos los reinos de la tierra. Y en cuanto a los hombres que violaron mi pacto, por no haber guardado las condiciones del pacto que hicieron en mi presencia, cuando cortaron el becerro en dos y pasaron entre sus partes, los príncipes de Yahudá, los príncipes de Jerusalén, los príncipes, los Coanín y todo el pueblo de la tierra que pasó entre las partes del becerro, yo los entregaré a sus enemigos. Los entregaré a aquellos que buscan sus vidas, y sus cadáveres serán comida para las aves en el aire y los animales salvajes. Sidquiyá, rey de Yehudá, y sus príncipes entregaré a sus enemigos, a aquellos que buscan sus vidas, y al ejército del rey de Babel que ha retrocedido. Verso 22. Yo daré la orden, dice el Eterno, y haré que regresen a esta ciudad. Ellos la atacarán, la capturarán y la quemarán hasta los cimientos. Yo haré que sus ciudades estén desoladas y deshabitadas. Yirmiyá, capítulo 33, verso del 25 al 26. Aquí está lo que dice el Eterno: si yo no he establecido mi pacto con el día y la noche, y he fijado las leyes para el firmamento y la tierra, entonces yo también rechazaré a la cera de Jacob y los de mi siervo David, no escogiendo de su cera hombres para reinar sobre la cera de Abraham, Isaac y Jacob, porque yo haré que sus cautivos regresen y yo les mostraré compasión. Las lecturas sugeridas para el Brit Hadashah son: Mateo capítulo 5, verso del 38 al 42. Mateo capítulo 15, verso del 1 al 20. Libro de Yohanan Mordejai, Marcos capítulo 7, verso del 1 al 23. Libro de los Hechos, capítulo 23, verso del 1 al 11. Libro de los Hebreos, capítulo 9, verso del 15 al 22. Y por último, también en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso del 28 al 39. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado al Mesías Yeshua y el nuevo pacto. Bendito es usted, Adonai, el dador del nuevo pacto. Amén. Libro de Mateo, capítulo 5, verso del 38 al 42.
Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se resistan contra el que les hace el mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda también. Y al que quiera ponerte a pleito por tu camisa, deja que se lleve el saco también. Y si un soldado te obliga a cargar su mochila por una milla, cárgala por 2. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Libro de Mateo, capítulo 15, verso del 1 al 20. Entonces algunos perushim y maestros de la Torá de Jerusalén vinieron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Él respondió: ¿en verdad? ¿Por qué ustedes rompen el mandamiento del Eterno por sus tradiciones? Porque el Eterno dijo: honra a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Elohim, entonces ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, por sus tradiciones, han anulado y declarado sin valor la palabra del Eterno. Hipócritas. Yesaya estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Luego, Yeshua llamó a la gente y dijo: oigan y entiendan esto. Lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca. Eso es lo que la hace impura. Verso 12. Los talmidim vinieron a él y dijeron: ¿sabes que los perushim se ofendieron al oír lo que dijiste? Él respondió: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos estar, pues son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en un hoyo. Kefa, Pedro, le dijo: explícanos esa parábola. Yeshua les dijo: ¿ni siquiera entienden ahora? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después pasa a la letrina? Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón, y eso es lo que hace a una persona impura, porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias. Estas son las cosas que hacen impura a una persona. Verso 21. Yeshua dejó ese lugar y se fue a la región de Sor y Sidín. Libro de los Hechos, capítulo 23, verso del 1 al 11.
Shaul les miró fijamente y dijo: Hermanos, he desempeñado mis obligaciones al Eterno con una conciencia perfectamente limpia hasta el día de hoy. Pero el Cohen Hagadol, Hanayá, Ananías, ordenó a los que estaban parados cerca de él que lo golpearan en la boca. Entonces Shaul le dijo: Adonai te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú te sientas ahí para juzgarme de acuerdo a la Torá, y aún en violación a la Torá mandas que me golpeen. Los hombres que estaban cerca dijeron: Este es el Cohen Hagadol de Elohim, a quien estás insultando. Shaul dijo: Yo no sabía, hermanos, que era el Cohen Hagadol, porque dice el Tanaj: no hablarás con desprecio de un gobernador de tu pueblo. Pero como sabía que una parte del Sanedrín consistía de Seduquim, saduceos, y otra de Perushim, fariseos, Shaul gritó: Hermanos, yo mismo soy un Parush e hijo de Perushim, y es relacionado con la esperanza de la resurrección de entre los muertos que estoy siendo juzgado. Cuando él dijo esto, una discusión se suscitó entre los Perushim y los Seduquim, y la asamblea fue dividida. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Por lo tanto, hubo un gran alboroto cuando algunos de los maestros de la Torá que estaban del lado de los Perushim se levantaron y se unieron a la discusión diciendo: Nosotros no encontramos ningún mal en este hombre. Que si un Ruach o un Malach le ha hablado. Verso 10. La disputa se tornó tan violenta que el comandante, temiendo que Shaul fuera despedazado por ellos, ordenó a los soldados que fueran, lo tomaran a la fuerza y lo regresaran a los cuarteles. A la noche siguiente se presentó el Adón y le dijo: Toma valor, porque tal como has sido testigo lleno de fidelidad para mí en Jerusalén, asimismo debes dar testimonio en Roma. Hechos capítulo 9, verso del 15 al 22. Es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Por esto, el primer pacto también fue inaugurado con sangre. Verso 19. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo y también al pueblo. Y dijo: Esta es la sangre del pacto que el Eterno ha ordenado para ustedes. Asimismo, roció el tabernáculo y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre
no hay perdón de pecados. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 39, versión Reina Valera contemporánea. Cualquiera que desobedece la ley de Moshe muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaran en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensen ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Elohim y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Adón ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Verso 33. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, también ustedes se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Elohim, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Amén. Hemos llegado al final de la lectura de esta parashá. Les recomiendo leer el libro de Juan capítulo 3 del 1 al 22, en el cual Yeshua le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino del Eterno. Que Adonai, el Padre Todopoderoso, Rey de la Gloria, nos dé sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre, le damos por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos el camino que debemos de andar. Gracias, bendito Padre. Le pedimos que fortalezca nuestras rodillas endebles, que afiance nuestros pies sobre la roca, que es nuestro Adón Yeshua, y ponga en nosotros el querer como el hacer, su perfecta y buena voluntad, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén, amén y amén. Amada familia, no me resta más que agradecerles también a ustedes por seguirnos en la lectura de la Torá. Que Adonai les bendiga grandemente y que su shalom sea con ustedes. Shabbat Shalom.